Un saludo fraterno de paz y bien. En el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina y el mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros franciscanos, te estamos invitando a escuchar la reflexión a la santa palabra de Dios. Eres bienvenida. Un abrazo fraterno y filial. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gusto el poder compartir la palabra del Señor. Para nosotros de igual manera es un deleite el hecho de que podamos servir como instrumentos del amor de Dios para difundir su santa palabra. Eso nos nutre de igual manera a nosotros bastante y esperamos que esto también sea para ustedes. ¿Cómo estás, mi amor? Cuéntame pues, ¿cómo estás? Bendecida. Encendida en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué les parece ese saludo bonito, no? Como estamos bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. No somos material acabado y tenemos todos los días una oportunidad maravillosa de crecer en el amor de Dios. Porque recuerda que ese es el milagro más lindo que hay, la vida. La vida es un milagro. Hay muchos que están en la muerte. No sé en tú en qué estás. Me imagino que porque estás escribiendo este mensaje es porque estás en la vida, ¿verdad? Estás en la presencia del Señor Jesucristo. Y eso no lo vamos a perder. Por eso es que estás bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. Y que cada día sea un momento para agradecer, porque tenemos que sacar esa queja y ser bastante agradecidos, porque realmente perfectamente nos hubiésemos quedado durmiendo, ¿no? Adormecidos y ya estar rindiéndole cuentas a nuestro Padre Dios. Pero Él nos da una oportunidad, despertamos y eso es un milagro maravilloso. El milagro de la vida. Gracias, Padre, por este día tan espectacular. Qué bonito uno decirle cuando uno se levante, Papito Dios del cielo, gracias, Padre, por este día tan hermoso que tú me das, porque todo lo que pasa, pasa para bien y de los que aman al Señor. Y hoy voy a decir quién soy. Soy ese hijo amado y nada ni nadie me va a poder separar de su amor. Hazlo así. Saluda de esa manera. Te darás cuenta cómo las cosas van a ir cambiando, independientemente de las circunstancias. Sea agradecido. Y recuerda siempre quién eres y que nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios. Nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios. Qué precioso. Bueno, mi amor, somos una comunidad encaminada pues al trabajo desde la parte espiritual para las familias. Y de igual manera, pues estamos siendo acogidos por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, una comunidad franciscana. Por tanto, nosotros somos franciscanos y pues tratamos de llevar ese mensaje maravilloso. Y por eso hoy pues vamos a disponer nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma para recibir la palabra. ¿Les parece? Entonces vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Papito Dios del cielo hermoso, por ese momento que tú nos das de poder estar en tu presencia viva, de poder transmitir tu palabra, de podernos nutrirnos con tu palabra. Gracias, Papá Dios del cielo, por el sacrificio de tu divino Hijo, que no haya pasado en vano en mi vida. Dile que el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no haya pasado en vano en mi vida. Que yo reconozca ese sufrimiento, que ese martirio que Él vivenció, que esa presencia que Él tuvo aquí en la tierra, no pase en vano en mi vida. Que realmente sea significativa su presencia. Que ese sacrificio me lleve a transformar mi corazón, a darme cuenta que Él sufrió por mí, a darme cuenta que mis sufrimientos no son nada en comparación de lo que Él vivió. Por eso yo te agradezco, Papá Dios del cielo, por llamarme tu Hijo, por permitirme estar en tu presencia viva, por darme el regalo del Espíritu Santo de mi Madre María. Gracias, Majestad Divina, por tantos regalos, Espíritu Santo, de poder conocer la verdad, de poder comprender la palabra, de poder resaltar el nombre de mi Jesús, de poderme llamar hijo. Gracias, Espíritu Santo. Por eso hoy vengo a implorar tu santa presencia con el permiso de mi Padre Dios, para que tú estés siempre en mi vida,
para que mi cuerpo sea tu templo. Dile, que mi cuerpo sea tu templo en este momento, sea permanente tu presencia en mi corazón. Hoy abro completamente las puertas de mi interior, las puertas de mi cuerpo, las puertas de mi corazón, para que tú tomes morada en mi cuerpo, para que mi cuerpo sea tu templo, que es indigno porque está lleno de pecado, pero sé que tú me vas a ayudar, Espíritu Santo de amor, a limpiarlo, a purificarlo, a hacerlo digno. Por eso ven y glorifícate en mi vida. Ayúdame con esa depresión, con esa angustia, con ese desespero. Ayúdame, Espíritu Santo, a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tu presencia trae paz, trae alegría. Y con esos dones maravillosos, dame, como dice Pablo, uno debe aspirar al mejor don. Tú sabes cuál es lo que yo más necesito. Tú me conoces, tú sabes quién soy. Por eso necesito que tú me regales ese don maravilloso, no para exaltarme a mí mismo con el ego, para que me reconozcan, al contrario, para que te vean a ti, Espíritu Santo, para que vean la magnificencia de mi Padre Dios, exalten ellos a través de nuestro testimonio, que es la mejor manera de evangelizar, exalten el nombre de mi Padre Dios. Por eso venimos ante ti, majestad. Dile, vengo ante ti a entregarte mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, entregarte todo lo que soy para que tú tomes el control, Espíritu de amor precioso. Me abandono en tus manos, Espíritu de amor. Me abandono en ti, majestad divina, dulce huésped de mi alma. Ven y toma el control y abre mi entendimiento para que esa palabra que tú vas a proclamar, porque yo soy solamente una voz, que esa palabra quede grabada en mi corazón con letras de fuego, que esa palabra se haga vida, que esa palabra me haga a mi persona diferente, que me quite todo el pecado y que yo pueda estar siempre en tu gracia. Ven, majestad divina, glorifícate, glorifícate en mi vida. Dile, glorifícate, majestad divina, en mi vida. Glorifícate en mis familiares, sobre todo en aquella persona que está rebelde, que no quiere recibir de ti. Ven, majestad divina, glorifícate, habla, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Tengan valor, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «Sálvame, Señor». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad tú eres el Hijo de Dios». Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaron que les dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos.
palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. Y habla, dile, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Y tremendo. Yo me imagino a los discípulos allí en la barca gritando de miedo. Yo creo que uno también se asusta, ¿no? Porque si ellos se asustaron y estaban y lo conocían, imagínense, debe ser bien interesante esto de que se pusieran a gritar del susto. Pero bueno, ¿cuántas veces nosotros nos asustamos por ver a Jesús? Muchas veces puede ser que sí, porque a lo mejor nos estamos en alguna situación y tenemos respuesta a ello y como que nos asustamos. Pero bueno, interesante, interesante este capítulo porque, o este texto, ¿por qué razón? Porque está mostrando qué humanidad de los discípulos. O sea, los discípulos eran personas comunes y corrientes como nosotros. O sea, a veces uno se pone a estudiar la palabra y lee esos personajes de la Biblia, entonces uno se imagina que, oh, son una cosa toda sobrenatural, ¿no? Eran personas comunes y corrientes. Y precisamente se muestra la humanidad de ellos, ¿no? Lo común y corriente que eran ellos. Y como muchísimas veces, o sea, nosotros estamos pidiendo la intervención de nuestro Señor, ¿sí? Y, y cuando uno la ve, curiosamente se asusta uno, ¿sí? Como que no lo cree uno que así pueda ser. Y también le pasa a Pedro, ¿no? O sea, él todo valiente, oh no, entonces yo no le voy a tener miedo a un fantasma. Imagínese, Pedro, yo no le voy a tener miedo en fantasma. Si eres tú, Señor Jesús, mándame ir a caminar sobre el agua. Y entonces le dice que sí. Y tremendo, logró vencer ese temor, logró vencer ese momento difícil y se puso a caminar sobre el agua. ¿Sabe qué lo asustó? El viento. El viento, un viento fuerte lo asustó y ahí sí ya se empezó a hundir, tremenda. Pero qué bonito esto, como a veces uno no se fija en las palabras y se comenzó a hundir. Párate en el agua y verás cómo te hundes de inmediato, no te comienzas a hundir. Y qué bonito como nos muestra el Señor, cómo a veces nosotros empezamos a flaquear en la fe. O sea, poco a poco vamos flaqueando en la fe y por eso nos empezamos a hundir en los problemas, porque eso es la situación. O sea, tú crees, tienes la fuerza, la vitalidad, sí es que Jesús me va a ayudar, sí es que Jesús me va a sacar de esta situación, sí es que Jesús tiene el control de las cosas y entonces, pues inicialmente empiezas la batalla de una solución de un problema con mucha fuerza y empiezas a orar y empiezas a hacer una cosa y la otra y es que el Señor sí me va a ayudar. Y empiezas con toda la fuerza. Pero a la medida que va pasando el tiempo, a la medida que pasan los días, posiblemente meses o años, se te acaba la fuerza y te empiezas a hundir. Así como Pedro, te comienzas a hundir. Mira que es poco a poco como te vas hundiendo. Entonces, ¿eso qué significa? Te empiezas a hundir en los problemas y empiezas a no creer, ¿sí? A no creer cuán poco te dura la fe. Esa es una realidad. Acordémonos que para Dios, para el Señor, un día pueden ser 1000 años o 1000 años un día. Y entonces, ¿eso qué significa? Como Dios es atemporal, o sea, no tiene tiempo, una situación se puede demorar un poquito de tiempo para la solución, ¿sí? Pero como nosotros todo lo queremos ya, porque nosotros sí somos temporales, todo lo queremos ya, ¿sí? Y entonces me acuerdo de cuando uno va a un restaurante, uno hace una solicitud de una comida, pues se demoran un tiempo para servirla, para prepararla y servirla. Y entonces uno espera. Y es curioso, cuando tú estás en la casa, tú esperas que tu mamá te corra y te sirva de una la comida, tan pronto tú la pides. Así a veces nosotros queremos con nuestro Señor,
queremos que de una venga la respuesta a una situación, pero no, todo se requiere su tiempo, porque va una preparación, porque va un tratamiento y porque va un resultado. Entonces hay una situación de un tiempo de espera, un tiempo donde tú puedes aprovechar para seguir sanando tus heridas, seguir fortaleciendo tu fe, etcétera. ¿Qué le pasó a Pedro? O sea, se supone ya estaba caminando sobre las aguas. O sea, ustedes imagínense la situación. Estaba ya caminando sobre las aguas. O sea, yo creo que debería sentirse sorprendido. Debió sentirse feliz, debió sentirse, mejor dicho, que flotaba, más que caminaba, que flotaba. Pero tan curioso, ¿no? Que en su momento, eh, al contrario, sintió viento y empezó a hundirse. No fue lo suficientemente la emoción, la sorpresa de estar caminando sobre el agua, de que si lo logró en ese momento quiere decir que el Señor lo estaba sosteniendo, el Señor lo llevaba de su mano, ¿sí? Porque eso es lo que de alguna manera representa el que él siguiera caminando sobre el agua. No, empezó a mirar más bien las circunstancias, empezó a ver el viento, a darse cuenta del viento, empezaste a ver los problemas, empezaste a ver que las personas a lo mejor se demoran en cambiar, empezaste a tenerle susto a las cosas que te dicen, cómo te amenazan posiblemente, y entonces se te olvidó de ver cómo el Señor te ha venido sosteniendo, te ha venido trayendo a pesar de las circunstancias tan difíciles, y te aseguro que has experimentado cosas bien duras, bien difíciles, y el Señor te sostuvo, el Señor te mantuvo a flote, pero no, entonces ahora como ya ha pasado el tiempo y entonces no te das cuenta de esa mano, como que te acostumbraste o yo no sé qué pasó, el asunto fue que ya se te olvidó de que el Señor era quien te venía sosteniendo. Y entonces el Señor te ayuda en algo y entonces te tira en la otra, te deja caer en la otra. No, el Señor no te deja caer. O sea, cuando Él ha hecho cargo de una situación, cuando Él ya está obrando en una situación, y te aseguro, o sea, muchísimas de tus oraciones, así tú no te des cuenta, ya el Señor las está respondiendo. Y así tú no te des cuenta, el Señor está obrando, porque así está pasando. Mientras el Señor está allí y tú pues crees que Él está en silencio, Él está obrando. Que tú no lo veas no quiere decir que está durmiendo. A veces nosotros juzgamos por lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces nadie me ve y entonces dejo de hacer cosas, ¿cierto? Entonces uno cree que el Señor es igual que nosotros y no. Que tú no lo veas no significa que no está obrando para la solución de algo, sino que el Señor necesita organizar un poco todo el desorden que hemos formado para llegar a la condición en que estamos. De verdad, el Señor necesita organizar las circunstancias para que se vea todo natural, o si no se vería todo, wow, ¿qué pasó aquí? Y la gente estaría, bueno, yo creo que nos hace falta esa fe para que todos tengamos ese tipo de milagros de caminar sobre las aguas. Pero no, o sea, desafortunadamente pueden más las circunstancias. Tú dices creer, tú dices estar en la iglesia, tú dices orar, tú dices ir a un retiro, tú dices hacer una cantidad de consagraciones, tú dices hacer ayunos, tú dices hacer vigilias, tú haces muchas cosas posiblemente. ¿Y sabes qué? Medio empiezas a caminar y te vuelves a hundir. Qué fe, Dios mío, qué fe la que tenemos, qué fe, Dios santo. De verdad que tú debes decir, ay, Dios mío, esta gente, así como lo dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos, cuánto tendré que soportarlos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con Dios. Y por eso el tiempo se nos va acabando. O sea, el tiempo de la humanidad se va acabando. ¿Por qué? Porque en vez de estar creyendo más en el Señor, estamos creyendo menos.
tremendo eso. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de hasta dónde nuestra fe está flaqueando realmente. Decimos creer mucho, estamos muy disque sumergidos en la oración, en la iglesia, en las cosas, pero la verdad, cuando se viene el problema, cuando habla un poquito más duro, ¡pum!, se nos olvida todo. Y te aseguro que muchísimas veces hasta, y siento, has recurrido a cosas que no son de Dios, al contrario, son de la oscuridad. Has recurrido a que te lean las cartas, a que te hagan un riego, a que te hagan un conjuro, a que te hagan yo no sé qué, una limpia, bueno, etcétera. No, como me dijeron alguna vez que si yo sabía barrer, pues yo sí barro mi casa, pero barrer, ¿cómo así? Y entonces, no, sí, esas cosas que a uno le rezan y todo, yo, ay, no, esa parte sí, no, a mí sí, esa parte no me interesa, la oscuridad no. O sea, soy psicóloga y te puedo ayudar, pero definitivamente no hago ese tipo de trabajos. Y a veces tu fe empieza a fallar, y mire lo irónico, tu fe empieza a fallar en el Señor y corres a buscar a Satanás. Dios lo reprenda. De verdad. Y a ese le crees. ¡Wow! ¡Wow! Es que qué confusión tan tremendo tenemos en la cabeza. Que entonces, como el Señor está solucionando las cosas en silencio, no hace bulla, entonces tú crees que Él está durmiendo, como muchísimas veces nosotros podemos estar haciendo, que nos quedamos quietos ahí rascándonos el ombligo, y es así, no son las cosas. Y resulta que sí, como Dios no hace la bulla, entonces yo voy a buscar al enemigo y a ese le creo. ¡Wow! Tremendo. Tengamos cuidado de cómo está nuestra fe. No importa el tiempo que te demores orando. Tú oras, adoras por un favor, o oras y adoras por el amor a Dios. Independientemente del favor. Independientemente del favor. ¿Tú amas o tú simplemente buscas por un favor que te vayan a hacer? Cuestionémonos, de verdad. ¿Adoramos a Dios por el favor o adoramos a Dios por el amor que le tenemos, independientemente del favor? Es bien interesante uno ver un poco el pasaje bíblico cuando el Señor camina sobre las aguas y baja Pedro de la barca y se acerca a él. Me llama tanto la atención porque el mar estaba picado, o sea, había bastante viento. Y el Señor camina con el viento. Él perfectamente puede haberle dicho en ese momento, detente. Pero Él camina con el viento, camina con la tormenta, camina con la dificultad, camina en los problemas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo detuvo? ¿No es más práctico caminar acaso en aguas que son tranquilas, más que en aguas turbias? Veía en estos días un joven, un rescatista, y un niño en el mar se estaba ahogando y él lo estaba ayudando a sacar, pero estaba tan fuerte el oleaje que lo llevaron muchas veces y otros trataban de sacarlo y también el mar se lo llevaba hacia adentro. Y él luchó y luchó hasta que por fin, después de un buen momento, pudo sacar a ese niño. Y me llama la atención cómo debería estar el mar de Galilea, el mar de Tiberíades. ¿Cómo pudo haber estado ese mar? Y realmente sí es un lago grande, muy grande, según lo que he podido ver. Inclusive varias poblaciones alrededor del lago, porque es muy grande. Y había una tormenta fuerte y el Señor caminaba en la tormenta. Cuando se acerca a la barca y todos se asustan, no tengas miedo, no tengan miedo. Qué palabra tan linda, el Señor lo dice muchísimas veces, incluso durmiendo en medio de la tormenta, en la barca, en otro pasaje, durmiendo en medio de la tormenta. Y el que les dice, no tengan miedo, no tengan miedo.
baja Pedro, en la tormenta, camina en la tormenta, y ahí viene la diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros. Porque la humanidad, la carnalidad, nos lleva a tener miedo. No tengas miedo, dice el Señor, porque en la dificultad es cuando más el enemigo trata de enseñorearse en nosotros, y el enemigo se llena con el miedo, con el sentimiento de culpa, y hace que nosotros estemos quejándonos. El miedo es la manera de realmente él estar siempre dominándonos. No tengas miedo. Y Pedro se baja de la barca con mucha tempestad, camina al Señor, y ahí viene el detalle. Escuchó en ese momento el problema, la dificultad. ¡Ah! Mi familia, ¡ah! La parte financiera, no tengo con qué pagar, me van a quitar, me van a hacer, me van a llevar. Y empieza el enemigo a enseñorearse con el miedo. Y en ese momento el Señor dijo, ¿por qué tienes miedo? Ven, acércate, hombre de poca fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso no te das cuenta que estoy aquí en medio de la tempestad? ¿No te das cuenta que yo soy el que domina todo? ¿No te das cuenta que a mí la tempestad no me preocupa? ¿Por qué no cayó la tempestad? Y es curioso, lo saca del mar, y es que sabe nadar, pero se le olvidó hasta nadar por el miedo. Se le olvidó a Pedro enfrentar las circunstancias porque él era pescador, y como pescador incluso nos muestra en un pasaje cuando hay la pesca milagrosa, que él se va nadando hasta la orilla. Él sabía nadar y se le olvidó hasta nadar en ese momento. Se le olvidó todo el potencial que tiene como persona, porque el miedo obnubila, enceguece, el miedo hace que tú pierdas tus cualidades, el miedo hace que tú no puedas ver la solución a los problemas cuando los problemas ya tienen la solución, porque estás en el Señor Jesucristo. Él es la solución y Él sigue caminando allí en la tempestad. Ya me imagino que se acerca, lo toma de la mano, lo saca del agua, porque no se hundió de una, sino se fue hundiendo por la falta de fe, hundiendo. Qué interesante ese. Yo creo que los discípulos estaban todos aterrados, viendo a mi Señor caminando. Haz de cuenta que tú estás en la barca, viendo a mi Señor caminando. Lo observan, ¿cómo así en medio de la tempestad? Pero ellos ya en ese momento no estaban preocupados por la tempestad. Están viendo un fantasma, dijeron, parece un fantasma. Y luego van a este osado de Pedro caminando sobre las aguas, y ellos dos caminando y todos aterrados, sorprendidos en medio de la dificultad. Ven cómo Pedro se está hundiendo, cómo mi Jesús lo saca, mira esa escena tan linda, lo va sacando, yo creo que lo lleva de la mano. Van hasta la barca, y cuando se suben a la barca se acaba la tempestad. Deja que la barca en nuestro corazón, nosotros seamos la barca del Señor Jesucristo, para que Él se suba a nuestra barca, para que tengamos esa confianza en Él. Y si la tempestad está en este momento en tu vida, por un hijo, por un familiar, por tu propia vida, por tu salud, si esa tempestad está allí, dile, yo soy en Cristo Jesús, y nada ni nadie me va a separar de su amor, y Él es el dueño de todo, y no voy a temer, porque realmente yo saco hoy el miedo, lo saco de mi vida, y no quiero más miedo en mi vida. Dile así al Señor, hoy gracias, Padre, por este momento que tú me das, de poder comprender que realmente tú eres el que hace nuevas todas las cosas, que tú eres el que gobierna mi vida. Yo por eso te agradezco, Padre, porque tú no hay miedo en ti no hay miedo. El único momento que tú sentiste angustia fue cuando recibiste nuestros pecados ahí en el huerto de los olivos. Allí fue cuando sentiste ese dolor, lo sentiste, cargar el pecado de la humanidad entera, pasado, presente y futuro, es algo que no se logra entender, pero tú lo hiciste y dijiste, si es posible, aparta de mí esta copa, y sentías pavor de recibir todo ese pecado, no por el enemigo,
sino porque era todo lo que tú sentías. Es diferente el miedo humano y carnal que coloca el enemigo, porque ese miedo, dice el Señor, lo único que debes tener miedo es a perder tu vida espiritual y condenarte. Es el único temor válido. Y el otro temor es el santo temor de Dios. ¿Y qué es el santo temor de Dios? Es ofenderlo con nuestro pecado. Y que realmente nosotros seamos muy vigilantes de no ofender a nuestro Padre Dios. Por eso vivir sin miedo, ¿cómo sería? Ponte a pensar, ¿cómo sería vivir sin miedo? Qué hermoso. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Qué es lo que más temes? Ponte a pensar, ¿qué es lo que más temes en este momento? Porque hay un temor, ponte a pensar, a predicar. ¿Sí? A predicar el Evangelio. Temor a exponerte, por ejemplo, cuando vas a dictar una charla. No, yo no hablo, a mí me da miedo hablar en público. Estoy hablando de uno de los pequeños. ¿Cuál es tu mayor temor en este instante? ¿El temor a morir, por ejemplo? Que es el de los más grandes. Yo por eso me aferro. ¿Qué pasaría si mi esposa no está? Si mis hijos no están. ¿Qué pasaría cuando hablamos con mi hija? ¿Qué pasaría si nosotros no estuviéramos? Y nos da hasta miedo hablar de la muerte. De esa santa muerte, que Dios reprenda todos esos espíritus inmundos que están detrás de todos los pensamientos. No. Sino nos da hasta miedo hablar de la muerte. No, yo no hablo de eso. Miedo de pasar por debajo de una escalera porque de pronto me va a pasar algo malo. ¿Sí? Miedos. ¿Cuál es tu miedo? Ponte a pensar, ¿cuál es tu miedo que tienes? ¿Qué es lo que te gobierna? ¿Te gobierna la esperanza? Qué precioso que que gobernara en ti la esperanza. ¿En dónde tienes tu mirada? ¿Qué había en el corazón de mi Jesús para que caminara en medio de la tormenta? No es que Él es Jesús, Él es el Señor, el Todopoderoso. Pero es que Él me dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si yo me voy, ustedes van a recibir al Espíritu Santo y harán cosas más grandes de las que yo hice. Y si esas promesas están en la palabra, entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor Jesucristo camina en la tormenta? ¿Qué había en Él para que flotara sobre el agua? ¿Qué había en Él para que Él caminara en medio de la tormenta? Incluso Él no detiene la tormenta, no la detiene y está durmiendo en otro pasaje bíblico en la tormenta y sigue. ¿Cómo hace para dormir en una tormenta? Ponte a pensar. Está temblando, va a haber un terremoto, va a haber un tsunami. ¿Tú dormirías en medio del tsunami cuando sabes que va a haber un tsunami? ¿Tú dormirías en medio de un terremoto, por ejemplo? ¿Tú en medio de un tornado, por ejemplo? ¿Tú dormirías? ¿Qué confianza tan grande tiene mi Jesús? Y esa confianza Él no la regala. Solamente que aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a confiar. Fuera la queja. No acepto el miedo. Fuera el miedo, porque yo estoy en Cristo Jesús y no me permito tener miedo, porque si mi Jesús caminó sobre las aguas y me invita como Pedro a caminar sobre las aguas, yo en ese momento voy a hacerlo y no me voy a atemorizar, porque el Señor tiene el control de mi vida. Tienes que proclamarlo, decirlo, expresarlo, tienes que confesarlo. No acepto el miedo en mi vida, lo rechazo porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús y Él está en mí y yo estoy en Él y no tengo miedo. Saca el miedo. Bendito y alabado sea el Señor. Ánimo pues. ¿Qué te parece? Una bendición grande, porque de verdad que es algo que tenemos que batallar fuertemente. ¿Qué pasaría si yo me fuera de tu vida, mi amor? Pues, pues hay que continuar. Hay que continuar. O sea, puede dolerte, sí, puede dolerte, pero tu vida no se puede acabar ahí, porque somos compañeros de viaje, somos equipos, sí, posiblemente, pero no somos siameses, no somos amalgama, o sea, no estamos pegados. Y tú tienes que tener tu vida individual igual que tu esposo o tu pareja. Y pues si se va por una u otra forma, el asunto es que el Señor a ti te respeta en tu vida y tú debes continuar, porque esa es la realidad. Pero si estás dependiendo de que no puedo ya hacer nada porque el otro se fue, entonces realmente tú qué valoras de tu vida. Esa sería la pregunta. ¿Hasta dónde estás valorando tu vida que dejaste de existir por otra persona? Cuestionante. Entonces, manos a la obra y quítate el miedo y aprende a vivir, porque tú tienes una individualidad, tú tienes el amor específico para ti, el Señor te va a ayudar a ti
igual va a ayudar a las personas que están a tu lado, pero mantente firme porque el Señor a cada uno nos da conforme a nuestra medida de fe. El miedo. Se nutre, se llena el enemigo del miedo. Saca el miedo. Ya no más. Porque en vez del miedo que hay, esperanza, confianza. Y esa la tengo en Cristo Jesús. Porque Él es mi todo. Él es mi Señor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Perdóname, necesito que veas un video. El poder del credo. El poder del credo. Cuando tengas miedo, haz el credo despacio y meditado. Y ahí te dejo ese video para que lo mires. El poder liberador del credo. Porque una hermanita en una meditación que hicimos en esta comunidad, ella tenía un pavor. Y en ese momento sintió una voz que le decía, haz el credo. Y cuando lo hizo despacio, pensándolo en medio de la tormenta, el miedo desapareció. Y la oscuridad que veía desapareció. Te estoy dando una clave. Haz las cosas despacio. O sea, sumérgete en la presencia de mi Jesús. Mira y te sorprenderá lo que va a pasar contigo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda la paz. Y te conceda esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en la paz no hay miedo. Un abrazo, chao. Dios te bendiga. Con el miedo, sin saber para dónde ir, pero Cristo me encontró y me enseñó a sonreír. Hoy la pena quedó atrás, ya no manda el dolor. Hoy mi vida tiene rumbo y rebosa el corazón. Dime, ¿quién te dio la vida? Dios, ¿y qué le vamos a decir? Se acabó el miedo, ya no vuelve más. Con Cristo en mi vida, todo va a cambiar. Gracias por mi familia. Gracias por este día. Gracias porque nunca me soltaste la mano. Gracias, Señor. ¡Palmas arriba! ¡Eso! Que nadie se quede sentado. Si me caigo me levanto, porque nunca voy solo. Hay un Dios que va conmigo, iluminando todo. Hoy disfruto cada instante, cada abrazo, cada flor. La alegría es mi bandera, la esperanza mi canción. Quiero escuchar a los agradecidos. ¡Gracias! ¡Más fuerte! Y el miedo se acabó. Y el miedo se acabó. Se acabó el miedo, ya no manda más. Con Cristo a mi lado voy a caminar. Gracias por la vida. Gracias por tu paz.
se acabó.